Hola, muy buen día. En esta segunda parte de la revisión de regresión lineal simple, pues vamos a revisar justamente los supuestos implícitos al modelo de regresión lineal simple. Y para eso, pues justamente vamos a ocupar el PowerPoint que teníamos en la sesión previa, ¿no? El video anterior nos quedamos en la interpretación de los coeficientes, donde veíamos que beta 0 es estadísticamente insignificante, mientras que beta 1 resulta estadísticamente significativo, incrustarlo dentro de nuestro modelo de regresión lineal simple. Y bueno, hasta aquí nos habíamos quedado con la interpretación de estos coeficientes. Ahora pues la regresión lineal simple sujetada bajo mínimos cuadrados ordinarios, pues tiene una serie de supuestos que se deben respetar a efectos de que la regresión lineal simple sea factible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? El primer supuesto es linealidad, que justamente al menos de forma visual lo habíamos corroborado en el ejercicio que hemos estado realizando. El segundo supuesto es la normalidad de los residuos. Esto quiere decir que pues bueno, los residuos se distribuyen en una gaussiana, ¿no? Tienen una distribución gaussiana. Y el tercer supuesto es la existencia de homocedasticidad. Esto quiere decir que la variación de los residuos es similar durante los momentos de la ecuación de regresión. Bueno, esto tiene aspectos más profundos que se tendrán que revisar en clase, pero bueno, en pocas palabras, el supuesto de homocedasticidad es que la varianza de los residuos pues es similar, ¿no? Entonces, el último supuesto es la no existencia de multicolinialidad, y este supuesto aplica solamente cuando existe regresión lineal múltiple, ¿no? Es decir, cuando tenemos muchos regresores, pues nosotros tenemos que corroborar el supuesto de la no existencia de multicolinialidad. Pues bueno, como este es un ejercicio únicamente de regresión lineal simple, los tres supuestos a los que nos vamos a enfocar, pues es al supuesto de linealidad, al supuesto de normalidad de los residuos y al supuesto de homocedasticidad, digamos, corroborado de manera gráfica, ¿no? Vamos a empezar con el supuesto de linealidad. Nosotros, bueno, si ustedes recuerdan justamente en la primer lámina, nosotros al menos de forma gráfica habíamos corroborado que el comportamiento entre el gasto y el ingreso, pues tiene un comportamiento lineal, pues casi perfecto, ¿no? Si nosotros aquí dibujamos una pendiente, una línea, pues vemos que la linealidad pues tiende a la perfección, ¿no? Entonces, al menos de forma visual, habíamos corroborado ya previamente la existencia de linealidad. No obstante, aquí vamos a ocupar el parámetro del coeficiente de correlación para corroborar estadísticamente la existencia de linealidad. Entonces, cuando nosotros queramos corroborar linealidad, pues lo que tenemos que enfocarnos al coeficiente R, que es el coeficiente de correlación. Y aquí lo que este coeficiente R nos dice es que entre el ingreso y el gasto existe una relación directa y fuerte, en este caso de un 98%, ¿no? Entonces esto pues asume o palomea el supuesto de linealidad, ¿no? Entonces, digamos, ya lo habíamos percibido de forma gráfica y ahora lo percibimos pues de forma estadística gracias al coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, digamos que el primer supuesto se palomea y pues en un segundo momento pues nos interesaría corroborar la existencia de la normalidad de los residuos, y para eso pues podemos hacerlo de forma visual. Estas son pues los gráficos que nosotros le pedimos a SPSS que nos realizara en un primer momento. Si nosotros nos vamos
a nuestro SPSS, podemos ver estos dos gráficos, ¿no? Que es un histograma de los residuos estandarizados con su frecuencia. Y aquí lo que queremos ver es si los residuos tienen una distribución normal o no. Pues aquí, al menos de forma visual, pues podríamos decir que quizás sí, pero quizás no. O sea, aquí, digamos, al menos de forma visual no podemos corroborar la existencia de normalidad. Tampoco podemos descartarla, pero no podemos corroborarla. Aquí en este gráfico normal de regresión de residuos estandarizados, pues digamos, uno se da cuenta de que existe normalidad de los residuos cuando todos los puntos tienden a concentrarse en la línea diagonal. En este caso, si nosotros somos observadores, pues vemos que algunos de los puntos pues tienden a separarse de la línea diagonal. Entonces, al menos de forma visual, nosotros no tenemos argumentos suficientes ni para asumir normalidad, ni para descartar normalidad de los residuos. Entonces, pues dado que existe esta situación, vamos entonces a ocupar estadísticos, a ocupar pruebas que nos indiquen la existencia o la no existencia de normalidad. Para ello, pues nos vamos a nuestro slide y aquí tenemos que irnos a esta ruta, analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Entonces vamos a seguir esa ruta, analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Y aquí lo que queremos hacer es ver si los residuos estandarizados tienen un comportamiento, se distribuyen de forma normal. Entonces, para eso nos vamos a estadísticos. Bueno, de momento esto lo dejamos tal como está. En gráficos, de momento no nos interesa de tallo y de hojas, pero sí nos interesa gráficos de normalidad con pruebas. Esta es la prueba que nos va a comprobar si existe o no existe normalidad en nuestros residuos. Entonces le vamos a dar aceptar. Bueno, nos va a generar una serie de gráficos. Pero, ¿qué es lo que nos va a interesar? Lo que nos va a interesar se centra justamente en esta parte, en las pruebas, en las pruebas de normalidad. Y nosotros vamos a centrar nuestra vista en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí genera por default dos pruebas, pero nosotros sabemos que en teoría pues la prueba de Kolmogorov-Smirnov es la más utilizada cuando tenemos una muestra superior a las 50 observaciones. En este caso, si nosotros recordamos nuestro ejercicio, pues nuestro ejercicio tiene una muestra de 66 empleados. Entonces, digamos, para esta tamaño de muestra, pues la prueba de Kolmogorov-Smirnov será la más adecuada a utilizar. La prueba de Shapiro-Wilk es una prueba funcional cuando tenemos unas muestras inferiores a 50 observaciones. Entonces, en este caso, pues dado nuestro número de observaciones, nos iríamos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y para eso, pues hay que interpretarla, ¿no? Aquí nos da un nivel de significancia que es el que tenemos que ir contrastando. Si nosotros nos vamos a nuestras láminas, pues bueno, aquí vemos la ruta para sacar justamente las pruebas de normalidad, en este caso la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y aquí podemos ver, ¿no? Esta es justamente la pantalla que tenemos en SPSS y aquí la significancia nos dice que es de punto 200, ¿no? Desde punto 2. Entonces, esta significancia, ¿qué implicaciones tiene? O sea, esto quiere decir que tenemos normalidad o que no tenemos normalidad. Y pues bueno, aquí nosotros tenemos que hacer el contraste. Y bueno, el contraste siempre va a ser que la hipótesis nula se va a rechazar si el p-valor de la prueba es menor a 0.05. En este caso, pues el p-valor de la prueba no, aquí lo vemos, el p-valor de la prueba no es superior a punto, no, en este caso el p-value de la prueba es superior a 0.05. Entonces, por consecuencia,
pues no podemos rechazar la hipótesis nula y por consecuencia, pues lo que tenemos que hacer es aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué implicaciones tiene que aceptemos la hipótesis nula? Pues bueno, la implicación de la hipótesis nula, cuando nosotros la aceptamos, es que los residuos se distribuyen como una distribución normal. Entonces aquí, gracias al contraste de Kolmogorov-Smirnov, o bueno, gracias a esta prueba, nosotros podemos inferir que los residuos se distribuyen de forma normal y de esta manera pues corroborar la existencia de normalidad en los residuos, que es un supuesto indispensable que debemos de cumplir cuando nos acogemos a modelos de regresión lineal simples y múltiples, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Verificamos la significancia que es de punto 200, ¿no? Y punto 200 no es menor a punto 0,5, por consecuencia no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces la aceptamos y asumimos que los residuos se distribuyen como una distribución normal. ¿Ok? Entonces quedaría pendiente pues testear la homoscedasticidad, que decíamos que es cuando la varianza de los residuos es similar en este caso a lo largo vaya, de los valores predichos de nuestra ecuación. Esto lo veremos más a profundidad porque tiene implicaciones profundas, ¿no? Pero aquí lo que queremos ver y sobre todo lo que queremos hacer es operativizar el supuesto, ¿no? Verificar, en este caso de forma visual, la existencia o la no existencia de homoscedasticidad. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro SPSS, justamente las primeras gráficas que resultaron de la primera parte del video, se encuentra este gráfico, ¿no? El gráfico de dispersión, en donde aquí tenemos en el eje de las Y los residuos estandarizados y en el eje de las X el valor predicho estandarizado. Y entonces esto, pues simplemente, ¿qué interpretación se le puede dar? Aquí la interpretación que se le da es que la varianza de los residuos a lo largo de los valores predichos, tiene la misma varianza y eso es lo que tenemos que comprobar, que a lo largo de los valores predichos nosotros vemos que se muestra una misma varianza tanto para abajo del 0 como arriba del 0, ¿no? Y aquí, digamos, la forma más fácil de identificar la homoscedasticidad es cuando tenemos este gráfico, y podemos compactar los puntos dentro de dos líneas paralelas, ¿no? Y entonces aquí, pues claramente, aquí en el más 2 ponemos una línea paralela y en el menos 2 ponemos una línea paralela y aquí argumentamos que los puntos se encuentran dentro de estas dos líneas y pues bueno, aquí estos residuos no tienen ninguna, o sea, no toman, o sea, se distribuyen de forma aleatoria, no vemos ningún patrón, ¿no? Que pueda ser como exponencial o de otro tipo, que tengan estos residuos. O sea, los residuos no toman un patrón, más bien lo que podemos corroborar es que la varianza de los residuos a lo largo de los valores predichos, pues tiene la misma varianza, ¿no? Tienen pues más o menos la misma varianza. Y esto lo corroboramos con nuestros dos paralelos y ya está. Obviamente hay pruebas como el test de Leven, la prueba de Wald, que son pruebas ya estadísticas, pruebas de contraste que nos permitirán corroborar la existencia de homoscedasticidad de forma más concreta. Pero al menos en este ejercicio basta con ver el gráfico de residuos para poder afirmar con contundencia que
que nuestro ejercicio tiene homocedasticidad, y más bien que la varianza de nuestros residuos se distribuyen de manera homocedástica, ¿no? Esa sería la correcta interpretación. Y pues bueno, dado que se cumplieron los supuestos del modelo de regresión lineal simple, pues bueno, ¿cuál sería la interpretación, no? Que eso es lo que tenemos que pues profundizar, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestra ecuación de regresión, ¿no? Que es que y es igual a beta 0 más beta 1 por x1. En este caso, nuestra variable dependiente es la variable de gasto, ¿sí? Y pues en este caso beta 0 resultó estadísticamente insignificante, lo que quiere decir que beta 0 es igual a 0, entonces aquí pues no tiene ningún sentido poner un 0 en la ecuación y por eso se elimina, pero beta 1 resultó estadísticamente significativa y es por eso, si nosotros nos vamos a nuestro gráfico de coeficientes, pues podemos identificar, ¿no? El coeficiente beta 1 tiene un valor de 0.67, ¿no? Entonces nos vamos acá y aquí está justamente nuestro coeficiente beta 1 con un valor de 0.67, ¿no? Y este 0.67 se va a multiplicar eventualmente, digamos, por la cantidad de ingreso que tengamos o que consideremos o que pronostiquemos. En este caso, pues, pensemos que tenemos un ingreso, pensemos que X1 toma un valor de 80 pesos, entonces cuando tenemos un ingreso de 80 pesos y lo multiplicamos por nuestro beta 1, pues bueno, nosotros podemos afirmar que el gasto va a rondar alrededor de los 53 pesos, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer inferencias estadísticas a partir de, pues, un modelo de regresión lineal simple, ¿no? Un modelo que solamente tiene un regresor, en este caso nuestro regresor se llama ingreso. El ingreso nosotros lo podemos ir jugando con la cantidad de ingreso. A lo mejor me interesa saber cuál va a ser mi monto de gasto cuando yo tenga un ingreso de 120 pesos, por ejemplo, y entonces yo voy a poder reconocer mi nivel de gasto, ¿no? Entonces, pues aquí concluiríamos con el modelo de regresión lineal simple, pues interpretando los resultados que están implícitos al modelo y sobre todo pues corroborando los supuestos a los que se sujeta cualquier modelo de regresión lineal. Entonces, pues bueno, por el momento sería todo. La idea es que ustedes desarrollen el mismo ejercicio apoyándose pues obviamente de SPSS y pues obviamente los resultados tendrán que ser idénticos a los mostrados en esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.